orar antes de leer la Biblia. Padre bendito, te damos gracias en esta tarde, porque nos permites estar en casa como tu pueblo reunidos. Te hemos alabado, te hemos glorificado, Señor. Ahora, Padre, te ruego que sea tu Espíritu Santo el invitado de honor y que hoy puedas hablar a cada corazón. Tú conoces la necesidad de tu pueblo. Te ruego que hables a cada uno de acuerdo a cada necesidad que traigamos y que hoy, Señor, podamos salir diferentes de cómo entramos. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. En Génesis 3 vamos a leer un versículo y dice en Génesis 3, versículo 11: y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? No comieses. Fíjense qué texto tan simple, pero nos enseña una gran verdad. Si tú has leído o eres un lector de la Biblia, te habrás dado cuenta que en el principio Dios creó a la creación, incluyendo al hombre, y le puso reglas al hombre. Le puso reglas, le enseñó todo lo que el hombre podía hacer. Y le enseñó una sola limitación, la cual, si el hombre la traspasaba, pagaría las consecuencias. Entonces, eso nos habla, hermanos, de que Dios lo que más anhela es la felicidad de uno, porque si tú has leído, te has dado cuenta que le dio muchos privilegios, muchas cosas de las cuales el hombre podía disfrutar y solamente una restricción. Pero cuando esa restricción se violara, iba a traer consecuencias tristes para el ser humano. Y hoy en día, hermanos, la iglesia, el cristianismo, vivimos en una época donde ser cristiano es la cosa más fácil, porque cualquiera puede decir, yo soy cristiano, yo creo en Dios, o el Señor es mi Señor, o yo obedezco a Dios. Cualquiera lo dice, pero lo decimos de una manera tan fácil porque nuestra obediencia y nuestro servicio a Dios lo limitamos a nuestra comodidad. No lo hacemos a lo que realmente Dios ha establecido. Y se nos olvida que cuando Cristo vino aquí a la tierra y caminó, Él dio una advertencia muy dura para el ser humano. Y Él decía, allá en el libro de Mateo 7, en el versículo 21 y 22, Él dijo estas palabras: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo, porque cualquiera podría decir Señor, pero dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Luego añade el 22, y muchos iban a decir, Señor, en tu nombre profetizamos. ¿Qué es profetizar? Cuando yo leo la Biblia, le estoy enseñando lo que la palabra de Dios enseña. Que estoy haciendo? Profetizando lo que Dios quiere que oigas. No es tal cosa de que yo ponga, es que Dios me dijo, hermanito. Eso no es profetizar, eso muchos hacen tonterías con eso. Pero lo que es profetizar es cuando tú hablas la palabra de Dios. Y en este caso, ¿cuál sería la palabra de Dios? La Biblia. ¿Por qué crees que la Biblia, hermano, termina o sella al final en Apocalipsis 22, del versículo 16, termina diciendo, yo testifico a todo aquel que oye y lee las palabras de este libro, que si alguno añadiere de lo que está aquí, su nombre, o las plagas, o los juicios que Dios tiene, van a caer sobre él y su nombre será borrado del libro de la Biblia. O sea, si alguno le añade a este libro y que empieza diciendo, Dios me dijo, Dios me habló, Dios me mandó a hacer cosas que no están escritas en este libro, ese profeta no es de Dios, ese está añadiendo a lo que Dios ha dado, que Dios no lo permite. Entonces lo que Jesús dice, aquel día muchos dirán, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Y qué nos habla esto? Que una persona puede predicar mucho de la Biblia, puede predicar mucho de la palabra de Dios, puede hacer milagros, puede hacer maravillas. Incluso Jesús dijo que en los últimos tiempos se levantarían falsos profetas que harían descender fuego del cielo. O sea, hombres que harían tantas obras sobrenaturales que uno diría, wow, es el poder de Dios. Es el poder de Dios obrando. Pero Cristo aquí dice que aquellos que vamos a estar aprobados en aquel día somos los que hagamos la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre, ¿cuál es? La que está expresa en su palabra, lo que Dios ha establecido. Por eso cuando Dios creó a Adán y a Eva, Él le dio instrucciones de lo que deberían de hacer, de cómo deberían de comportarse y de lo que no deberían de hacer. Pero llegó el momento, y dice la Biblia, que la serpiente era astuta más que los animales del
del monte o del campo, del jardín, del huerto. Era un ser sumamente inteligente, y lo que hizo fue mezclar la verdad con la mentira, mezclar la ordenanza o la enseñanza que Dios le había dado a Adán y Eva con la mentira. Entonces, cuando ellos desobedecen a Dios, cuando Dios hace la aparición, ¿qué fue lo que le preguntan? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? Y eso debería ser una pregunta para nosotros. Nosotros como creyentes o como hijos de Dios tenemos que saber quién nos está enseñando, porque vamos a estar un día delante de Dios. La Biblia así lo especifica. Dice, todos tarde que temprano, dice, y está escrito que el hombre muere una vez y después el juicio. El apóstol Pablo en la carta a los Corintios dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, y cada uno, no va a ser un grupito, no va a decir, no, viene la iglesia de Hermoso, viene la iglesia fulana y va a dar cuenta de lo que hizo. Dice, cada uno dará cuenta de lo que hizo mientras estuvo en el cuerpo. Ahí no va a haber tal cosa de que, no, Señor, es que mi esposo era un incrédulo o mi esposa era una incrédula y por eso, Señor, no, ahí no va a haber tal cosa. Ahí va a ser individualmente la responsabilidad delante de Dios. Entonces, la pregunta para nosotros sería, ¿quién nos está enseñando? Porque es fácil o no decir, yo creo en Dios, pero creerlo o obedecerlo de acuerdo a la manera que a mí me conviene, porque es lo que se está popularizando hoy en día en las iglesias. ¿Cuántas personas, hermano, viven un evangelio tan light que lo acomodan a su forma de pensar, a su forma de vivir? Viven el evangelio de acuerdo a la comodidad que a ellos les conviene. Incluso hay algunos que dicen, no, yo soy cristiano, pero yo no voy a la iglesia. ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Quién fue el que instituyó la iglesia? El Señor. Y instituyó las reglas. Ahorita vamos a ir más adelante. Entonces el cristianismo se está desmoronando, y no es porque Dios haya fallado, es porque los seres humanos se nos olvida que las reglas para vivir el evangelio están aquí. No las impuse yo, no las impuso ningún pastor, las impuso Dios. Y es lo que Dios quiere que tú y yo entendamos ese principio. Por eso cuando viene Adán y Eva, le pregunta, ¿quién les enseñó? ¿Te imaginas, hermano, que estemos aquel día ante el tribunal de Cristo y que nos digan, ¿quién te enseñó? Señor, es que por ahí miré a alguien que subió algo. Señor, es que por ahí dijeron. Señor, es que por ahí. Por eso Cristo dijo, escudriñen las escrituras, porque ellas dan testimonio de mí, y en ellas os parece que tenéis la vida eterna. O sea, la escritura es la única regla para que tú y yo caminemos. No hay tal cosa de que el pastor o el profeta o el evangelista hablando me dijo, no, lo que diga la Biblia, eso es lo que debemos de hacer. Por eso el Señor viene y le dice, ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó? Y luego le dice, te dije, te comiste del árbol que te dije que no, que yo te mandé que no comieras. ¿Y quién fue el que le sedujo? La serpiente. Y esa serpiente sigue actuando, sigue moviéndose. Ahora bien, como cristianos, nosotros tenemos que saber que esa es la estrategia de Satanás: sacarnos de la voluntad y de la regla que Dios ha establecido. A Dios no le interesa que tú robes, porque eso lo traemos dentro de nosotros. Al diablo no le interesa que tú mientas, porque eso lo traemos dentro de nosotros. Al diablo lo que le interesa es que tú y yo nos salgamos de la ordenanza que Dios nos ha establecido. ¿Sabe por qué? Porque el día que tú te sales de la regla que Dios ha establecido, el ser humano sigue creyendo que está obedeciendo a Dios. Por eso hay muchas personas que no, yo estoy bien delante de Dios. ¿Por qué? Porque su parámetro de santidad lo mide de acuerdo a lo que Él ha establecido, pero no de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Entonces, como te digo, el enemigo va a tratar de sacarnos del juego. Ahora bien, muchas veces el enemigo no te va a venir a atacar por un extraño, por alguien que no conoce de la palabra de Dios. Muchas veces va a venir por personas que nos estiman, que nos aman y que incluso son espirituales. Mira, allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 21, del verso 10 al 14, nos narra un evento que sucedió cuando Pablo andaba predicando. Hechos 21, verso 10 al 14. Alguien que lo
tenga por ahí. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agar, que viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos de Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantando el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. O sea, lo que el profeta acabó dijo era verdad, porque si tú sigues leyendo, a Pablo lo ataron con el cinto. Era verdad lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo, pero lo que no era verdad era que Pablo desistiera. Pablo tenía que ir a la misión. Por eso cuando Pablo, los hermanos le están diciendo: mira, Pablito, ¿sabes qué? No vayas. Eso no suena familiar. Muchas veces va a haber personas que nos estiman, que nos aman. ¿Y qué tiene de malo que no vayas a la iglesia? ¿Qué tiene de malo que no leas la Biblia hoy? ¿O qué tiene de malo? ¿A poco te regaña el pastor? No es el pastor. El problema es cuál es la voluntad de Dios en tu vida. Tú ya le has preguntado a Dios cuál es la voluntad para ti, cuál es la voluntad para que tú te muevas aquí en la tierra. Y eso es lo que Pablo entendió perfectamente, que la voluntad de Dios era llevar el mensaje y pasar donde tuviera que pasar. Si tenía que ir y ser atado, ser azotado, él lo hacía con gusto, porque esa era la voluntad de Dios. Era la voluntad de Dios. Entonces lo que Pablo les dice: ¿ustedes por qué hacen? ¿O por qué acongojan o me desaniman? ¿Qué hacen llorando y desanimándome? No, porque yo estoy dispuesto no solamente a ir y ser atado, sino a morir por el Evangelio. Entonces, por eso te digo, el enemigo va a buscar muchas estrategias. Y muchas veces uno tiene que aprender que el sentimiento no nos debe de mover. Y pueden ser personas que nos estiman, hermano. ¿Crees que los que estaban aconsejando a Pablo eran personas que no lo querían? Claro que no, eran hombres que lo amaban, hermanos que amaban a Pablo porque mucho tiempo habían convivido con él. Sabían que era un ministro de Dios, sabían que él llevaba el mensaje y no quería que nada malo le pasara. Porque aquí entre nosotros, hermanos, si sabemos que lo van a agarrar por ahí y le van a dar una buena por predicar el Evangelio, ¿qué de nosotros? Mire, hermano, no vaya, lo desanimaríamos. Le decimos: mire, hermano, sea prudente, no se meta ahí, porque ahí hay puro vago, ahí lo van a matar por llevar el Evangelio. Pero ¿qué tal si el Señor le dijo: mira, ahí en ese lugar hay un vago, ahí hay un marihuano, ahí hay un drogadito y tienes que llevar el Evangelio? Pablo tenía esa comisión de llevar el Evangelio al necesitado. Por eso le dijo: hermanos, fíjate cómo le dice: al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondiendo: ¿qué hace llorando y quebrantándome el corazón? Ya me imagino a Pablo, que no sabe que Dios me envió a predicar, que no sabe que ahí tengo que llevar el Evangelio. ¿Por qué me están quebrantando, hermano? Porque, hermano, ¿te imaginas saber que te va a esperar la cárcel, o te va a esperar la prisión, o te van a esperar los azotes, y a pesar de eso tienes que llevar el Evangelio? No era fácil. Y para colmo, los hermanos le decían: mire, papito o hermanito, no vaya, por favor, cuídese, ámese. Y eso es lo que a veces, muchas veces el cristiano enfrentamos, que a veces el enemigo, hermano, se va a presentar. Incluso, hermano, para un ejemplo claro, cuando Jesús iba a ir a la cruz, ¿se acuerdan que los dijo a los discípulos? Miren, yo voy a subir a Jerusalén y como está escrito, voy a padecer. Voy a ser atrapado por los sacerdotes, voy a ser despreciado y voy a ser muerto. Y entonces Pedro lo agarra aparte, le echa los brazos de la iglesia para que no lo vaya a escuchar. Lo agarra aparte y dice que empezó a reconvenirle y decirle: Señor, no permitas que eso te suceda. Mejor vayámonos para Chipre, mejor vayámonos, desaparezcámonos del mapa. No está en la Biblia, pero yo lo estoy inventando ahí, para que no lo vaya a buscar. O sea, Pedro le está diciendo: mira, Señor, no permitas
te acontezca. Jesús podía evitarlo. Él podía escabullirse, irse para cualquier otro lado. Pero se voltea y le dice a Pedro: mira, apártate de mí, Satanás. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. O sea, la lógica humana, ¿cuál era? Que Cristo no padeciera en la cruz. Señor, aquí te queremos para que nos andes sanando, para que andes levantando muertos y que andes con nosotros. Por si se levantan unos desviando, aquí anda con nosotros. Pero Cristo no venía a andar dando migajas de amor, venía a dar su vida por amor, para que tú y yo pudiéramos tener entrada a la presencia de Dios. Entonces él se voltea y le dice a Pedro: no, Pedrito, no, Satanás, apártate de mí. No miró a Pedro, miró a Satanás. Y esa es la estrategia que hace el enemigo, de buscar la manera de cómo el plan de Dios en nuestra vida se ha truncado. Te empieza a susurrar, te empieza a decir y a advertir de eventos que van a suceder. Por eso el Señor, si viniera, nos va a preguntar: ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? ¿De quién estás aprendiendo? Entonces, como cristianos tenemos que ser astutos, siempre preguntar cuál es la voluntad de Dios. Porque te digo, la serpiente, él sabe, el Satanás sabe, pero busca una manera de envolverte en sus ideas, que fue lo que hizo Adán y Eva. Él se acerca y le dice: mire, no morirán, sino que cuando ustedes coman de ese árbol, van a ser como Dios. Y lo que Dios les está evitando es que ustedes no disfruten de las vidas. Dios les está limitando. Ustedes pueden comer y no les va a pasar nada. Y comieron y fueron las consecuencias. Dice que en el momento que ellos comieron del árbol, entonces se dieron cuenta: ay, híjole, me falta la ropa, estoy desnudo. Entonces se dieron cuenta del bien y del mal. Entonces hoy como iglesia tenemos que ser astutos. Saber que muchas veces el enemigo se va a disfrazar o se va a meter en el ser más amado. Puede venir a veces a través de un predicador, de un hermano, y puede decirle: no hagas tal cosa. Pero tú ya le preguntaste cuál es la voluntad de Dios. Porque los sentimientos, hermanos, como seres humanos, siempre van a ser más poderosos que a veces que la voluntad de Dios. Por eso Jesús dijo que los que vamos a estar allá delante de Él son aquellos que hagamos la voluntad del Padre. No aquellos que un día dijimos: Señor, aquí estoy. Señor, cuenta conmigo. Señor, yo te seguiré hasta donde quieras. No, aquellos que hagamos la voluntad. Que a veces la voluntad de Dios va a ir en contra, como la de Pablo. Va a ir en contra de nuestros principios, de nuestros deseos, de nuestra voluntad misma. Por eso dice la Biblia, allá en el libro de Lucas 14, en el versículo 26, dice, el mismo Jesús lo dijo: si alguno viene a mí y no niega, no se niega su vida. Fíjense, hermano, el versículo: el que no dejare a padre y madre, mujer e hijos, no es digno de mí. Más o menos así dice el texto, ¿verdad? A ver, alguien que lo lee en Lucas 14, versículo 26. Aleluya. Hermano, aquí no quiero que vayas a confundir. No, es que Dios nos quiere que no amemos a... No, claro que no es eso. Como te digo, el enemigo es astuto, puede usar a cualquiera. Y más si tu mamá, si tu papá, si tu hermano, si tu hijo no son creyentes, por más razón. O sea, el ser humano siempre va a poner la lógica humana. Entonces aquí lo que Jesús está diciendo: mira, si tú vienes a mí, tienes que saber que lo que tu mamá opine, lo que tu papá opine, lo que tu hijo opine, lo que tu esposo opine, si no va de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿qué es lo que tienes que hacer? Dejarlo. No decir a tu papá: ya no te quiero. No, o sea, padre, mira, si tu enseñanza o tu forma de ver la vida no concuerda con la voluntad de Dios, yo mejor obedezco a Dios. Como dijo Pedro, ustedes decidan a quién le elegimos: obedecemos a Dios o a los hombres. Porque un hombre, por mucho que nos ame, ¿a dónde nos puede llevar? A ningún lado. Porque el hombre es mortal igual que nosotros. Pero si nos acercamos a Dios, obedecemos a Dios, aunque mi papá ande alejado de las cosas de Dios, yo lo puedo meter a él. Yo lo puedo llevar a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque yo con el poder de Dios puedo alcanzar a otro al perdido. Entonces lo que el Señor Jesús está diciendo: si alguno viene
Deséchalo. ¿Sabes por qué? Porque eso no te conduce a nada. Entonces es lo que la iglesia debe de entender en estos tiempos, donde el cristianismo se está viviendo de una manera tan alta. Uno tiene que entender que yo como hijo de Dios tengo que buscar qué es lo que Dios quiere para mi vida. Porque algo seguro, aunque el mundo parezca que se está perdiendo, Dios tiene el control. Dios tiene el control. Y Él ha intervenido en tiempos y tiempos, hermano, y no tarda en volver a intervenir en la humanidad nuevamente. Las veces que ha intervenido Dios, ¿cómo lo ha hecho? A través del diluvio, a través de la manifestación del Hijo de Dios, que vino, que dividió la historia de la humanidad, que nosotros la conocemos como antes de Cristo y después de Cristo. O sea, las veces que ha intervenido Dios, lo ha hecho de una manera sobrenatural, que hace eventos que marcan la historia. Entonces está nuevamente para intervenir, hermano. Cada vez que Dios interviene es cuando la maldad alcanza niveles inimaginables. Entonces, ¿vamos bien hasta aquí o me vamos a rodar? O sea, elegir bien las palabras que oímos y dejamos entrar. Otra cosa que Dios quiere, hermanos, como cristianos, que elijamos bien qué compañías o compañerismo tenemos como iglesia. Allá en la carta a los Corintios, en la 1 Corintios 15, fíjense lo que dice el apóstol Pablo, versos 33 y 34. Pablo está dando una enseñanza y por ahí había muchos que decían: mira, bueno, lo único que nos vamos a llevar es lo que poseemos aquí en la vida, porque no hay resurrección de muertos, no hay juicio más allá. Aquí es como popularmente se conoce mucho, dicen: no, aquí está el infierno, aquí estamos viviendo el infierno. Pero la Biblia dice que hay un infierno y hay un juicio y hay una continuidad de la historia del ser humano. Y dice ahí en la carta a los Corintios que muchos tenían esa teoría. Y entonces Pablo dice: bueno, si no hay juicio, si no hay resurrección de los muertos, comamos y bebamos, aquí nos vamos a morir. Pero luego dice en el versículo 33: no erréis las malas conversaciones. Si dice eso su Biblia o me estoy equivocando. Mira, hermano, para que vea cómo dice. No erréis las malas conversaciones, no romper las buenas costumbres, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para la vuestra, lo digo. Aleluya. Dice lo que dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen vuestras buenas costumbres. Entonces, como creyentes, como hijos de Dios, ¿qué es lo que debemos de hacer? No podemos cambiar la mentalidad de las personas. No podemos agarrar a una persona y decirle: mira esto y esto. Pero lo que sí podemos controlar es lo que yo soy. ¿Cuáles son mis pasatiempos favoritos? ¿En qué lugares yo me meto? Hermano, porque recuerda, el mismo Jesús dijo: el espíritu está presto, pero la carne es débil. Entonces, si yo soy una persona que me meto con personas, como dijo el apóstol Pablo ahí, que no conocen a Dios, ¿qué es lo que voy a aprender de él? Voy a aprender las teorías del mundo que me van a ir alejando del plan de Dios. Me van a ir sacando de la jugada o del diseño que Dios ha establecido. Entonces yo tengo que ser sabio. Espérate, si yo no me voy a salir del mundo, pero sí voy a señalar mis amistades que yo tengo. Y como te digo, no te puedes alejar totalmente de ellos, pero evitar en lo posible que las enseñanzas que ellos tienen entren a tu corazón. Mejor si te juntas con gente que no conoce de Dios, presentarles el evangelio y vas a ver lo que te van a decir. Miren, no hablemos de la Biblia, te van a decir. Pero ellos sí pueden hablar vulgaridades, ellos sí pueden hacer toda clase de atrocidades, y ahí empiezas tú. Pero cuando tú les empiezas a decir: mire, la Biblia dice esto, lo que es, no hablemos de religión, no hablemos de Biblia, porque el diablo es lo que no quiere. Él quiere sembrar su doctrina en ti, pero no quiere que tú siembres la palabra de Dios en ellos. Entonces Pablo lo que dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen vuestras buenas costumbres. Y por eso el hermanito no viene. Por eso el hermanito cuando ya se alejó de la iglesia, porque el círculo de amigos que tenía, que eran drogadictos, borrachos, mentirosos, mujeriegos, y ve a saber qué clase de, y eso no fueron inculcados, y en plan de que temprano se involucró en eso. Hermano, y está comprobado. Tú ves a jóvenes o a personas que conviven con gente mal hablada, y tarde que temprano tardan hablando con ellos. Personas que tienen un vocabulario terrible
Y cuando menos acuerdan que estás hablando con ellos. Y júntate con creyentes que dicen, amén, aleluya. Y cuando, hermano, a mí me ha pasado antes que iba a veces a alguna reunión, cuando menos, amén, puros incrédulos. ¿Por qué? Porque eso lo traemos. O sea, venimos a la iglesia y aquí podemos, y alguien dice algo y uno dice, amén, aleluya. Entonces llegas en reuniones de la sociedad y cuando se te sale la palabra. Y eso sucede cuando una persona tiene malas amistades. Por eso Pablo aquí le dice, no erremos, hermano, las malas conversaciones van a corromperte, te van a ir debilitando. Y es lo que el enemigo quiere. Entonces, queremos crecer como cristianos, tengamos en cuenta de dónde estamos aprendiendo, de quién estamos agarrando para caminar, para seguir adelante. Como cristianos tenemos que tener esa cuidado. Ya hemos ido viendo los puntos, ¿verdad? Tener cuidado de lo que viene a mi mente, si está en contra de Dios. Aunque venga de la iglesia, venga del profeta, venga del evangelista, venga de quien venga, yo tengo que seguir el plan de Dios. La otra es que si vienen amistades corrompidas, las dejamos. Otro tercer punto que quiero tocar, hermano, es el compañerismo, que viene siendo lo mismo. O sea, revivimos las conversaciones. Pero lo que aquí dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, fíjate, el capítulo 6, verso 14: no nos unamos en yugos desiguales. A veces lo usamos solamente para la pareja, para los novios, pero aquí no está enfocado en eso. Está enfocado en el tipo de relaciones de amistad o de compañerismo que podamos establecer con la sociedad. Porque no podemos ser mi amigo de la infancia. Con ese crecimos, íbamos a la escuela juntos, conviviendo, éramos como hermanos. Pero recuerda algo de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron de aquí, todas son hechas nuevas. Tus amistades, tus hermanos, tus más allegados van quedando a un lado. Por eso Pablo dice ahí en la segunda carta de los Corintios 6, verso 14, ¿qué es lo que le lee? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué unión la luz con la tinieblas? ¿Qué concordancia, qué concordia con pelear? ¿Por qué parte con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Hasta ahí lo dejamos. O sea, vemos como la advertencia que da la Biblia, ¿verdad? ¿Qué compañerismo? O sea, ¿cuál comunión puede tener un creyente con un incrédulo? No hay. No hay, porque uno va a decir, mira, hagamos esto, el otro va a decir, no, eso es malo. Y es lo que la Biblia nos dice, o sea, ¿cuál comunión? ¿Por qué? Porque la iglesia, hoy en día, hermano, no hace diferencia. Hay creyentes, hermano, o vemos creyentes que la mayoría de nuestros amigos son personas que no conocen a Dios. Y el hermano quiere crecer, quiere madurar, como si sus amistades no le ayudan. Si sus amistades, en vez de decirle, mira, ¿sabes qué? Hombre, échate una cervecita, hombre, échate un pasecito, hombre, ¿qué hermano tiene? Es lo que el mundo te dice. Y por eso el apóstol Pablo dice que compañerismo hay entre la luz y las tinieblas. O concuerda Cristo con Belial, o sea, no hay una concordancia, cada uno va a jalar por su lado. Y para colmo, hermano, los creyentes no solamente tenemos a nuestros amigos, sino que nuestra carne, nuestro cuerpo nos impulsa. ¿Por qué crees que Pablo decía, quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque queriendo yo hacer el bien, hay esta ley que el mal mora en mí. Como les dije hace ratito, a Satanás no le interesa si nosotros mentimos o
cualquier cosa mala, porque eso lo traemos de nuestro lado. Los niños desde que nacen, ellos ya traen por naturaleza el robar. Tú puedes ser un niño si él se mete a una tienda, agarra algo y lo esconde. ¿Quién le enseñó? En su instinto que lo trae, ¿verdad? Que sabe que eso es malo, agarrar algo y él lo esconde. O sea, aunque está chiquito, de 3, 4 añitos, él lo esconde. Si hace una maldad, cualquier travesura, lo primero que hace es mentir. No, yo no fui. ¿Por qué? Porque eso lo traemos dentro de nosotros. Entonces tenemos ese problemita que dice Pablo, que el mal mora en nosotros. Y aparte tenemos amistades que no tienen la mentalidad de ayudarnos a mejorar como cristianos. Nos vamos hundiendo. Y por eso Pablo dice que compañerismo mejor salir, pueblo mío, se hace diferente. No que te salgas del mundo ni que digas, no, mire, vamos a hacernos una iglesia alejada del bullizo y como dijo aquel gente y de la falsa sociedad, ¿verdad? Tampoco, hermano, ya, claro, hermano, vivimos en un mundo. Tú te sales ahí y vas a oír música de todo. Entonces, si tú te empiezas a apartar de esas amistades, no, como te digo, no que te alejes totalmente, pero que empieces a seleccionar, que digo, bueno, si esa amistad no genera nada bueno a mi vida, no lo voy a desechar, pero cuando pueda te voy a hablar de Cristo. Voy a hablarle de Cristo y tarde que temprano o lo convences y lo conviertes, o se retira y dice, mejor no lo invitemos, porque si aleluya, nomás lo único que hace es hablarme de Cristo. Y es lo que el Señor nos está enseñando, ¿para qué? Para que crezcamos. Por eso dice, salid pueblo mío y yo lo recibiré. Y le seré por padre y ustedes me serán por hijo. Pero cuando tú decidas, porque muchas veces, ay Señor, sácame, Señor, no, eso nos toca a nosotros. Porque hay cosas que Dios hace y que solamente le pertenecen a Él, pero hay cosas que yo debo hacer. Que yo debo hacer, quizá no puedo salirme de golpe, pero que sabes que cuando Dios ve, es más, Dios es como nosotros con nuestros hijos. Los que han tenido niños pequeños, ¿qué es lo que hacemos cuando quieren dar sus pasitos? Lo ponemos ahí y ahí vamos al pie de la edad, si se quiere caer. Y es lo que hace Dios cuando ve que tú como hijo de Dios empiezas a dar tus primeros pasitos. Empiezas a esforzarte, Él está ahí. No te va a agarrar de la mano, sino que te va a estar cuidando para ayudarte. ¿Por qué crees que Pablo dice que el Espíritu está para ayudarnos en nuestras necesidades? Que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero ahí está el Espíritu. Y lo que hace el Espíritu cuando ve que tú das un pasito, te ayuda. Te va empujando, te va sosteniendo para que sigas avanzando. Entonces, si quieres crecer, empieza a aplicar estos pasos. Empieza a seleccionar bien lo que oyes, las conversaciones que estás recibiendo, porque si no te traen nada productivo, te van a sacar de la jugada. Y Pablo dice, las malas conversaciones corrompen vuestras buenas costumbres. Las malas amistades no te van a llevar a nada bueno. Entonces tenemos que ser como era esa iglesia primitiva. ¿Cómo era la iglesia primitiva, hermano? Nosotros tenemos ejemplo de lo que deberíamos de hacer. La iglesia primitiva, si tú has leído el libro de los Hechos, nos narra cómo era una iglesia. No era una iglesia que tenía reuniones en el mundo, ¿verdad? Si quieren leerlo ahí, hermanos, en el libro de Hechos 2, verso 42 al 47, y Hechos 4, verso 32 a 35. Fíjate cómo era la iglesia primitiva. A veces se parece la iglesia actualmente con esa iglesia primitiva, esa iglesia que fue fundada por los apóstoles. Hechos 2, ¿qué no tiene ahí? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en la casa, comieron juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Allí no andaban haciendo el día del amigo ni celebraban ninguna cosa de esa, ¿verdad? Lo único que hacía la iglesia dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que esa era la clave. Ellos no estaban inventando que aquí salió el profeta fulano o el pastor fulano dijo tal cosa, no, era la doctrina de los apóstoles.
Y esa doctrina sigue vigente, hermano. Por eso te digo, lo que la Biblia enseña es lo que Dios va a respaldar. Dios no va a respaldar a un iluminado que salga por ahí diciendo: es que Dios me dijo, Dios me mandó, o Dios quiere esto. No, Dios no va a respaldar a un iluminado de eso. Dios va a respaldar su palabra. Lo que Él estableció, lo que Él mandó, es lo que Él va a respaldar. Y cuando estemos ahí te va a preguntar: ¿y quién te enseñó? No, es que ahí Maldonado dijo, o Cachuna, o fulano de tal. No, ahí no va a valer nada de eso. Ahí Dios te va a decir quién te enseñó, porque ahí le dejo el manual escrito. Y además lo firmé al final de la historia. Y yo le dije: yo testifico a todo aquel que oye y lee. O sea, Él se encargó de enseñarnos. Tú no puedes leer en Apocalipsis 22, versículo 16. Señor Jesús hablando le dice: yo testifico a todo aquel que oye y lee las palabras de esta profecía. Era una verdad, dice: yo testifico. ¿Verdad que se dice eso en tu Biblia o no? Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz del linaje y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ve, y el que oye diga: ve, y el que quiere ser venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Y si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Aleluya, ahí lo vamos a dejar. O sea, ¿quién enseñó la Biblia original? El Señor Jesús. Entonces lo que hicieron los apóstoles, ellos pusieron la base. Y dice que la iglesia primitiva dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y tenían en común todas las cosas. ¿Y qué hizo eso? Que la iglesia se volviera una iglesia poderosa. No había necesidad de estar dando campaña evangelística, no había necesidad de celebrar el Día del Amigo, no se hace nada de eso. Simplemente lo que hacía la iglesia: convivían en el templo, compartían todo, tenían todas las cosas en común. Y dice que Dios añadía a los que habían de ser salvos. Y dice no solo eso, que sobrevino el temor a todas las personas. A todas las personas. ¿Por qué? Porque miraba que era un grupo que tenían en común todas las cosas. No que fueran idénticos ni que fueran, sino que era un grupo que vivía en armonía, que es lo que se requiere de la iglesia. Que haya armonía, que haya comunión. Y hoy en día, hermano, ¿cómo somos los cristianos? A veces salimos del servicio y salimos volados, no queremos saludar a nadie, que nadie nos hable, que nadie nos ve, porque ay, es que hermano, no hay un mono ahí. Y si no hay monos es porque todavía tienes cositas cargando del mundo. Las cosas del mundo te están cargando. Entonces lo que Dios quiere que como creyentes, que empecemos a practicar estas cosas. Que seamos esa iglesia que nos late el corazón por las cosas, como dice el apóstol Pablo, de arriba. Que ponemos la mirada en las cosas de arriba y en las cosas de la tierra. Acá el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses decía: poner la mirada en las cosas de arriba, no en las terrenales, porque las de la tierra son pasajeras, están sujetas a cambio. Pero cuando tú pones tu mirada en las cosas de arriba, esas son eternas. Y cuando alzas tus ojos a los cielos donde está tu Dios, hermano, tú, pase lo que pase, te mantiene firme. Porque el Pablo decía en su carta a los Corintios que un verdadero cristiano vive confiado siempre, sabiendo que si este tabernáculo se deshiciera, tiene una morada en los cielos. A nosotros no nos espanta cualquier noticia, cualquier evento que se pronostique aquí en la tierra, porque uno sabe, al menos yo en lo personal sé que si ahorita el Señor me llamara a cuenta, yo sé a dónde voy. Yo sé que le pudiera decir: he peleado la batalla, pero no me queda saber y a dónde iré. Yo lo que Dios quiere para nosotros. Entonces la iglesia cristiana, que era lo que hacía, que se mantuviera en ese poder, dice: así que los quiere. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y luego dice: y sobrevino temor a toda persona. Todos
que haya armonía dentro del pueblo de Dios. Esa armonía donde no es que yo oro más bonito, yo predico más, no, ahí no, ellos, cada uno hacía lo que Dios podía hacer. Y ellos obedeciendo a los apóstoles y estaban en esa comunión, tenían el amor, tenían sus propiedades y después vamos a ponerlos al servicio de la obra. Que hoy nos cuesta, ¿verdad? Hoy nos cuesta poner nuestros bienes, nuestro tiempo, todo lo que somos para el servicio de Dios. Ay, hermano, es que no tengo tiempo, ay, hermano, es que no tengo, porque no queremos. ¿Sabías que si uno quiere hacer algo, hermano, uno le busca? Si tú quieres hacerte una fiesta, hermano, le buscas, sacas préstamos y haces esto y haces tu fiesta. Pero, hermano, vamos a hacer un poco, hermano, es que no tengo tiempo, hermano, porque no quieres. Es porque nuestra pasión por el Señor está doblegada a nuestras emociones. Si yo estoy a gusto, entonces voy, pero si mi amigo o mi amiga de la infancia me invita para allá voy, se me olvida que mi prioridad es el compañerismo dentro del pueblo de Dios. Entonces, si la iglesia quiere volver a esos inicios, tenemos que empezar a practicar lo que la Biblia dice. La comunión, seguir la doctrina, no lo que inventó por ahí fulano de tal, la que la Biblia enseña, la doctrina que los apóstoles han establecido, seguirla al pie de la letra. Y eso es lo que hace que esta iglesia se volviera poderosa. Luego aquí mismo en Hechos 4 dice, y la multitud de los que habían creído, o sea, no eran 4 o 5, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Por qué había esa abundante gracia? ¿Se acuerdan lo que el salmista decía? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo que desciende desde la cabeza de las barbas de Aarón. Y dice que cuando la iglesia, los hermanos están juntos y en armonía, ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Es el Salmo, ya lo hemos leído, el Salmo 130. Entonces, hoy en esta tarde, hermano, lo que Dios quiere, que como iglesia te hagas esa pregunta: ¿de quién estás aprendiendo? ¿Quién te está instruyendo en los caminos del Señor? Si te está instruyendo un medio mundano o el mundo o tus amistades, hermano, estamos cerrados. Pero si te está instruyendo este libro y que esté bien predicado, porque te digo, yo lo puedo manipular a mi manera. Si yo no soy temeroso de Dios y quiero tener a las personas sometidas a mi voluntad, no, yo puedo manipular este libro. Hay predicadores, hermano, que manipulan este libro, hermano, y le sacan dinero a la gente que se miedo. Y la gente vive con miedo y sí, a lo mejor iba a pasar esto. Pero cuando tú o yo predicamos este libro tal como es, hermano, la gente es libre. La gente tiene libertad, tiene un corazón sano delante de Dios. No vive atemorizado porque sabe que Dios no es un, como yo le he dicho, Dios no anda como un verdugo ahí viendo a alguien que se equivoca. Dios es amoroso, compasivo, bondadoso, que cuando ejerce juicio es cuando ya no hay más solución. Cuando ya usó todos los medios posibles, es cuando ejerce juicio. Y aún hay un hombre, un rey, hermano, que fue de los más malos, el rey Acab. Y dice que cuando ese rey se humilló delante de Dios, Dios tuvo compasión de él. Al grado que le dijo al profeta: ¿no viste cómo se humilló acá? Le dile que no lo voy a matar a él, que le voy a dar otra tolerancia más. Pero el juicio que ya había establecido va a caer sobre su descendencia, pero a él no lo voy a castigar. Porque ese es nuestro Dios, es un Dios de amor, de misericordia, que cuando tú le fallas y te humillas y te arrepientes, Él tiende su mano y dice: ¿cómo no lo voy a perdonar? ¿Cómo no lo voy a sacar si Él es mi hijo? ¿Dónde de qué vamos a orar? Ya no me voy a alargar más porque estamos en el tiempo. Padre bendito, hoy en esta tarde yo quise ser breve con tu palabra, Señor, para que tu iglesia, Padre, empiece a mantenerse firme como tú la has establecido. Porque fue muy clara tu palabra cuando dijo que no todo aquel que te dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace tu voluntad. Y yo he predicado este mensaje, Padre, para que cada uno de los que estemos aquí
tratemos, Señor, de hacer tu voluntad. Nos esforcemos, como dice tu palabra, de entrar por el camino angosto. Nos esforcemos por caminar por las sendas que tú has establecido. Que no pongamos nuestra mirada ni a diestra ni a siniestra, sino que pongamos nuestra mirada fija en ti, Señor. Que no haya ningún obstáculo, sean amistades, sean familiares o sean personas espirituales que nos hablen, que nada de eso nos impida caminar, Padre, por el curso que tú has trazado para nuestra vida. Porque tu palabra dice que nos llamaste para que seamos luz, que seamos sal, que seamos ese candil que brilla en todo lugar, Señor. Que seamos esa lumbrera para aquellos que no te conocen. Que hoy, Señor, cada uno de nosotros empecemos a tomar los pasos necesarios para caminar por la senda que tú has establecido. Que empecemos a elegir bien lo que oímos con nuestros oídos. ¿Quién nos aconseja? ¿Quién nos da las palabras motivacionales? Que si no son personas temerosas de ti, Señor, que las hagamos a un lado. Porque tu palabra dice que las malas conversaciones corrompen nuestras buenas costumbres. Que si tenemos amistades, Padre, que en vez de impulsarnos a ser mejor, Padre, empecemos a seleccionar personas y amistades que tienen el mismo sentir que tengo yo, Padre. Que sea ese sentir que hubo en ti para darnos vida, y que así nosotros, Padre, tengamos ese sentir corresponderte de la misma manera. En el nombre de Jesús, hoy quiero orar por cada una de las necesidades que tiene tu pueblo. Que seas tú proveyendo para que tu pueblo salga adelante, Padre. Por ese viaje que tiene mi hermano Crisanto, Señor, y esa situación física en su cuerpo, la cual está causando tormenta mental, Señor, y que le está causando dolor físico, la ponemos en tus manos, Padre, para si a ti te place sanarle, que seas tú obrando y que su cuerpo pronto pueda asimilar esa prótesis y puedas tener libertad, tu siervo, y que su mente, Padre, ya no sea atormentada. En el nombre de Jesús, ponemos esa salida que Él tiene planeada para esta noche. Que si es tu voluntad de que Él vaya, Señor, tú abras paso, que abras camino, y que ese vehículo del cual de viajar vaya con bien y regrese a tu siervo con bien. En el nombre de Jesús, en tus manos lo ponemos.